Hoy vamos a hablar de algo que todos los mexicanos vivimos cada semana, cada quincena, cada vez que vamos al súper o al mercado. Los precios suben. Siempre suben. ¿Y cuando fue la última vez que llegaste a la caja y el cajero te dijo, oye, esto bajó de precio? Probablemente no lo recuerdas. Porque casi nunca pasa. Y eso no es coincidencia. No es mala suerte. Es un sistema. Y cuando termines este video, vas a ver tu carrito del súper con otros ojos. Pero antes de entrar a lo fuerte, necesito que dimensiones esto con un dato que va a sorprenderte. Según datos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, el precio de la tortilla en México ha aumentado más de 8.800% desde 1987. 8.800%. En ese mismo periodo, con el salario mínimo de aquella época podías comprar 54 kilos de tortilla. Con el salario mínimo de hace unos años, solo 6 kilos. El producto es exactamente el mismo. Tú eres el que ya no alcanza. Y esto no solo pasa con la tortilla. El frijol subió 45 veces de precio en 3 décadas. El huevo, 34 veces. El pan blanco, 63 veces. Estos no son datos de opinión. Son registros históricos documentados por la UNAM. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué en México los precios se comportan como una escalera que solo sube? ¿Hay alguien que gana con esto? ¿Es culpa del gobierno, de los empresarios, o hay algo más profundo, algo estructural, que nadie te ha explicado con claridad? Vamos por partes. Y al final del video vas a entender no solo el problema, sino también por qué es tan difícil resolverlo. Lo primero que hay que entender es la inflación. Suena técnico, pero es muy sencillo. La inflación es cuando el dinero que tienes en el bolsillo vale menos que ayer. Los precios suben, pero tu billete sigue siendo el mismo. Resultado, con 100 pesos hoy compras menos que con 100 pesos hace un año. Según el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es la forma oficial de medir la inflación en México, cerró 2024 en 4.21% anual. Para 2022, el peor año reciente, llegó a 8.70%. Eso significa que en ese año, todo lo que comprabas costaba casi 9% más. 9% en un solo año. Y aquí viene algo que mucha gente no entiende bien. El objetivo del Banco de México es mantener la inflación entre 3 y 4%. Pero fíjate bien en lo que eso significa. El objetivo no es que los precios no suban. El objetivo es que suban, pero despacio. Es decir, el sistema está diseñado para que los precios siempre aumenten. La pregunta no es si van a subir. La pregunta es qué tan rápido. Eso ya de entrada te dice algo muy importante. Bajar precios no está en el plan. Nunca estuvo. Pero eso es la inflación en general. Ahora viene la parte que a poco se les explica bien. ¿Por qué cuando los costos de producción bajan, los precios al consumidor no bajan también? Pensemos en esto juntos. En 2022, el precio del petróleo se disparó por la guerra entre Rusia y Ucrania. Los fletes subieron. La gasolina subió. Todo lo que se transportaba se encarecía. Las empresas dijeron, nos cuesta más producir, tenemos que subir los precios. Y lo hicieron. Lógico, completamente entendible. Pero en 2023 y 2024, los precios del petróleo empezaron a estabilizarse. Los costos de producción bajaron en muchos sectores. Los fletes internacionales se normalizaron. ¿Y los precios en el súper? Siguieron exactamente donde estaban. O subieron más despacio. Pero bajar, no bajaron. Esto tiene un nombre en economía. Se llama asimetría de precios. Y hay un concepto aún más gráfico, el efecto trinquete. Un trinquete es ese mecanismo mecánico que permite movimiento en una sola dirección, como una escalera que solo avanza hacia arriba. Los precios en muchas economías, y en México de forma particularmente intensa, funcionan igual. Suben cuando hay presión para subir, pero no bajan cuando esa presión desaparece. ¿Por qué? Porque las empresas que tienen poder de mercado prefieren quedarse con el margen de ganancia extra cuando sus costos bajan, en lugar de trasladar ese beneficio al consumidor. Y si todos en el mercado hacen lo mismo, nadie tiene incentivo para ser el primero en bajar. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Y más oscura. México tiene un problema serio de concentración de mercados. Esto significa que en muchos sectores clave de la economía, 2, 3 o 4 empresas controlan la mayoría del mercado. Y cuando hay pocas empresas dominando, la competencia real prácticamente desaparece. Un ejemplo concreto que probablemente usas cada semana, las aerolíneas. Solo 3 aerolíneas, Aeroméxico,
Volaris y Viva Aerobús, controlan alrededor del 88% del mercado de vuelos nacionales en México. 88% en manos de 3 empresas. Eso se llama oligopolio. Y en un oligopolio, si una empresa sube sus precios, las otras no tienen que bajar los suyos para competir. Simplemente no bajan. La teoría económica lo explica con mucha claridad. Investigadores publicados en revistas académicas como Economía Informa del Elsevier señalan que en las estructuras oligopólicas, los ajustes de las empresas ante cambios en el mercado tienden a hacerse ajustando márgenes de utilidad o cantidades producidas, no precios. Dicho en español claro, cuando les conviene subir, suben. Cuando podrían bajar, prefieren guardar la ganancia. Pero hay más. Un estudio publicado en la revista científica Cielo sobre concentración de mercados en México encontró algo que va a molestarte. En sectores con alta concentración, como la harina de maíz, los refrescos y la cerveza, los márgenes de ganancia de las empresas pueden estar entre 40 y 50% por encima de lo que habría en un mercado realmente competitivo. 50%. Eso significa que en un mercado con competencia real, ciertos productos podrían costar casi la mitad de lo que cuestan hoy. ¿Empiezas a ver por qué los precios nunca bajan? Ahora llegamos a una parte que muy poca gente conecta directamente con el precio de su despensa, el tipo de cambio. El precio del dólar frente al peso. México importa una cantidad enorme de insumos para producir casi todo lo que consumes. Materias primas, maquinaria, componentes, granos. Si el peso se deprecia, es decir, si el dólar sube, todo eso se encarece de inmediato. Los productores trasladan ese costo al precio final. Y tú lo pagas en la caja. Pero aquí está el problema simétrico que nadie habla. Cuando el peso se fortalece, cuando el dólar baja, ¿los precios también bajan? Rara vez. En 2023, el peso mexicano tuvo una de sus mejores rachas en décadas. Llegó a cotizarse por debajo de 17 pesos por dólar, niveles que no se veían en años. Los costos de importación bajaron. Las empresas se beneficiaron. ¿Y el consumidor? Siguió pagando lo mismo. Análisis del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos documentan que incluso cuando el peso mexicano se aprecia, el poder adquisitivo de las familias no mejora proporcionalmente, porque los precios internos no ajustan a la baja con la misma velocidad con la que suben. El peso puede fortalecerse. Los costos pueden bajar. Y tu carrito del súper puede seguir igual de caro. Porque el beneficio no llega hasta ti. Y aquí entra otro actor que casi nunca se menciona en estas conversaciones: las expectativas. En economía, las expectativas son increíblemente poderosas. Si los productores, los distribuidores y los comerciantes esperan que la inflación va a continuar, empiezan a subir sus precios de manera anticipada para cubrirse. Y ese movimiento anticipado genera que la inflación esperada se convierta en inflación real. Es una profecía que se cumple sola. El Banco de México lo sabe muy bien. Por eso una de sus principales herramientas es precisamente la comunicación. Banxico trata de anclar las expectativas de inflación, convencer a todos los actores económicos de que los precios van a estar bajo control, para que nadie empiece a subir sus precios preventivamente. Cuando eso funciona, la inflación se modera. Cuando no funciona, se dispara. Y en México, después de la pandemia, fue muy complicado lograrlo. La inflación llegó a 8.70% en 2022. Y aunque para finales de 2025 ya había bajado a 3.69% según datos de México como vamos, el daño acumulado ya estaba hecho. Porque recuerda siempre esto: que la inflación baje no significa que los precios bajen. Significa que están subiendo más despacio. El nivel de precios es permanentemente más alto que antes. Y eso es exactamente lo que siente tu bolsillo cada quincena. Vamos a hacer una pausa y hablar de algo que literalmente nadie te explicó en la escuela: el impuesto inflacionario. No es un impuesto que el gobierno cobra de manera formal. No aparece en tu recibo. No tienes que firmarlo. Pero lo pagas de todas formas. Funciona así. Cuando hay inflación, el dinero que guardaste, el que tienes en una cuenta de ahorro sin rendimiento, el efectivo que acumulaste, vale menos. No porque alguien te lo haya quitado, sino porque los precios subieron y tú sigues teniendo el mismo número de pesos. Ese es el impuesto inflacionario. Silencioso. Invisible. Pero devastador. Según BBVA México, la inflación impacta directamente el poder adquisitivo de los hogares, y los más golpeados son siempre los que tienen menores ingresos, porque destinan una mayor proporción de su gasto a productos básicos, cuyos precios tienden a subir más rápido en los periodos inflacionarios. Dicho de otra manera, la inflación no golpea igual a todos. Al que tiene acceso a instrumentos financieros, a inversiones, a activos reales como propiedades,
la inflación le duele menos. Al que vive de su quincena y gasta todo en la despensa, le destroza el presupuesto. Y aquí viene uno de los datos más impactantes del video. Según La Jornada, citando a economistas como Alfredo Coutinho de Moody's Analytics, solo entre diciembre de 2018 y agosto de 2022, el peso mexicano perdió 16 centavos de cada peso en poder adquisitivo. Es decir, un peso de 2018 solo podía comprar el 84% de lo que compraba antes. En 4 años, 16% menos de poder de compra. Sin que nadie te lo dijera. Sin que nadie te pidiera permiso. Y eso es solo un periodo reciente. Si lo ves en el largo plazo, los números son realmente devastadores. La tortilla que mencionamos al principio. El frijol. El huevo. El pan. Todos esos productos forman parte de la canasta básica que define la vida cotidiana de millones de mexicanos. Y todos han tenido incrementos de precios que superan con creces el crecimiento del salario en términos reales. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM documentó que en 1990 un salario mínimo alcanzaba para comprar la canasta alimenticia recomendable completa. 30 años después, con ese mismo salario mínimo solo se podía comprar un tercio de esa canasta. Un tercio. Misma canasta. Mismo país. 3 décadas después. Todavía falta un factor que muchos analistas consideran uno de los más subestimados en México: los costos de distribución y la intermediación. México tiene una cadena de distribución enormemente fragmentada e ineficiente. Entre el productor y tu mesa hay una cantidad de intermediarios que en otros países simplemente no existen. Cada intermediario agrega su margen. Y ese margen no baja, aunque los costos del productor original sí bajen. Un agricultor en Sonora puede vender su jitomate a 3 pesos el kilo. Tú lo compras en el súper a 20. ¿Quién se queda con la diferencia? Transportistas, almacenistas, distribuidores regionales, distribuidores locales, el centro de distribución del supermercado, el supermercado mismo. Cada uno con su margen. Y cuando el agricultor tiene una buena cosecha y puede vender más barato, eso no necesariamente llega a tu bolsillo. Esto explica algo que muchos mexicanos han notado. Puedes ver en las noticias que el precio del aguacate en el campo bajó, pero en la tienda de tu colonia sigue costando exactamente lo mismo. La COFECE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, es el organismo encargado de vigilar que los mercados funcionen con competencia real en México. Y ha emitido advertencias sobre sectores donde la concentración impide que los beneficios de menores costos lleguen al consumidor final. Pero regular mercados concentrados es un proceso lento, técnico y políticamente complicado. Porque las empresas que dominan esos mercados tienen recursos, abogados, y en ocasiones conexiones políticas. No se dejan regular fácilmente. ¿Y el gobierno qué puede hacer directamente? Hay que ser honesto aquí. Las herramientas son limitadas. El Banco de México puede subir tasas de interés para enfriar la economía y frenar la inflación. Eso es exactamente lo que hizo entre 2022 y 2024, cuando la tasa de referencia llegó a niveles históricos de 11.25%. Según datos del propio Banxico, en ese periodo se efectuaron recortes graduales hasta llegar al 7% para finales de 2025. Tasas de interés más altas encarecen el crédito. Eso reduce el consumo. Y eso frena la inflación. Pero también frena el crecimiento económico. Es un equilibrio muy delicado. Y ninguna de esas herramientas hace que los precios bajen. Solo hace que suban más despacio. El gobierno también puede subsidiar ciertos productos básicos, como la gasolina. Y de hecho lo hace. La presidenta Claudia Sheinbaum lo señaló recientemente, explicando que sin intervención del Estado vía subsidios fiscales, los precios de combustible serían sustancialmente más altos, especialmente en el contexto de tensiones en Medio Oriente que en 2026 han vuelto a presionar los precios del petróleo a nivel mundial. Pero los subsidios cuestan dinero público. Y tienen límites. Llegamos al cierre. Y quiero que te quedes con algo concreto y claro. Los precios en México no bajan por una combinación de factores que se refuerzan entre sí. La inflación estructural que hace que los precios siempre tiendan a subir. Los mercados oligopólicos que eliminan la competencia real. El efecto trinquete que hace que las empresas no trasladen reducciones de costos al consumidor. La cadena de distribución con demasiados intermediarios. Las expectativas que se convierten en profecías autocumplidas. Y el tipo de cambio que sube los costos rápido, pero tarda en bajarlos. No hay una sola causa. No hay un solo culpable. Hay un sistema. Y ese sistema, históricamente, ha funcionado a favor de quien ya tiene poder económico. Las familias con menos ingresos son las más golpeadas. Las que no tienen acceso a inversiones ni activos. Las que viven de su quincena.
Las que compran tortilla, frijol y huevo todos los días. ¿Esto tiene solución? Sí, pero no es fácil ni rápida. Más competencia real en los mercados. La COFECE necesita más recursos y más poder para actuar contra las prácticas monopólicas. Mejor infraestructura de distribución para reducir intermediarios. Mayor productividad agrícola para estabilizar el precio de los alimentos. Educación financiera para que los mexicanos aprendan a proteger sus ahorros de la inflación. Y salarios que crezcan más rápido que los precios, de forma sostenida y real. Ninguna de esas cosas sucede de la noche a la mañana. Pero todas empiezan con que la gente entienda el problema. Y por eso existe este canal. Porque cuando entiendes cómo funciona el sistema, puedes tomar mejores decisiones. Puedes presionar a quienes tienen el poder de cambiarlo. Y dejas de pensar que los precios suben porque sí, porque es el destino, porque así es la vida en México. No. Es una combinación de decisiones. De muchos actores. Con muchos intereses. Y tú mereces saberlo. Si este video te abrió los ojos, compártelo con alguien que lo necesite escuchar. Porque esta información debería estar en cada mesa de cada familia mexicana. No solo en los libros de economía. Nos vemos en el próximo video de Economía Curiosa.